Bueno, voy a pasar lista. Miroslava Aceves, Presente. David Aguirre, Presente. Mariana Alcócer, Presente. Diego Ballesteros, Presente. Víctor Baltazar, Presente. Andrea Capín, Presente. Giselle Cota, Presente. Jen de la Cruz, Presente. José González, Presente. Rubén Millán, Presente. César Morales, Presente. Carlos Murillo, okay. Adriana Pablos, Presente. Mario Sánchez, Presente. Jesús Andes, Presente. Alexandra Estupiñán, Presente. Gustavo Valadez, Presente. Daniel Velázquez, Presente. Karen Vidal Presente. y Saraí Villa Escusa. Presente. Ok. Bueno. ¿Alguien sabe la definición de retraso mental? Yo, doctora. Yo. Adriana Pablo. Bueno, pues en el artículo mencionaba varias definiciones. La primera que leí era que era como una deficiencia de la capacidad intelectual y también un deterioro en las capacidades de adaptación. También mencionaba que tenía que hacer un cociente intelectual con 2 desviaciones estándar por debajo de la media o un cociente intelectual de 70 o menor en los test. Pues literal, la definición, ¿no? De retraso mental. Ok. ¿Alguien sabe la clasificación? Pues se divide en 4 grados, ¿no? Ok. Mariana. ¿Yo o Saraí? Mariana Alcócer. Sí. Bueno, que se puede clasificar, pues hay una escala numérica y dependiendo del puntaje que obtenga en el test es la clasificación. Creo que lo más grave era menor a 20 y de 90 a 110 era considerado como intermedio, como normal. Pero esa no sería la clasificación de retraso mental. Porque si es normal. Sí, es el coeficiente intelectual, perdón, me confundí. Ok. Entonces, para decir nuestro paciente tiene retraso mental, lo vamos a clasificar en 4 grupos. ¿Cómo van los números? O sea, ¿se refiere a lo de leve, moderado y grave o eso tampoco es? Sí, así clasificamos dependiendo del grado que tenga de retraso mental. Sí, entonces también es en base al coeficiente intelectual y pues es leve, moderado, grave y profundo, creo que era profundo. Okay. Saraí. Y excusa. Sí, perdón, doctora. Pues yo vine también lo que dijo mi compañera, lo de la clasificación, lo del coeficiente intelectual. Entonces, pues eran muy diferentes en los dos artículos. En uno solo mostraba 4 grados y en otro eran como, pues más de 4 grados y eran como más específicos. Y los dos, en lo que los dos sí como checaban, eran que menos de 20 el coeficiente intelectual, pues ya era un retraso mental profundo. Y tengo entendido que se hacían varios como test. Entre ellos estaba el test de Denver, creo que es uno, en donde creo que se muestra lo de la motricidad. Y ya después, pues empiezas a valorar dismorfias, antecedentes personales y todo eso. Ok, no. Bueno, eso no es. Igual, traes como la idea, pero no es por ahí. Se refiere a los puntajes. Sí. De que 50, 70 y
Ujú. 35 a 50, 20 a 35 y menor a 20. Es que mira, definimos como retraso mental todo paciente que tiene un coeficiente menor de 70. Entonces, ahora lo que queremos, esa es la definición. Ahora queremos clasificarlo y lo vamos a clasificar dependiendo el puntaje que tenga de este test psicométrico en diferentes grados. ¿Ok? Bueno, voy a empezar con la presentación. Ok. Ya mencionaron la definición. Es toda capacidad intelectual deficiente que nos lleva a una alteración de la actividad adaptativa del paciente. Para hacer el diagnóstico se necesita hacer el test psicométrico y que nos dé como resultado un coeficiente intelectual menor de 70. Ok, la clasificación. Para clasificarlo vamos a tener 4 grados. ¿Ok? Es retraso mental leve, que es de 69 a 50. Moderado, que es de 49 a 35. Grave, de 34 a 20. Y menor de 20 es profundo. Estos son los 4 grados para clasificar a nuestro paciente. Sin embargo, en la práctica clínica, pues para ser, más prácticos, nada más lo vamos a clasificar como leve y moderado y grave. Entonces, los que se encuentran en leve son coeficiente de 70 a 50, moderado a grave, todo lo que esté abajo de 50. Entonces, ¿por qué esta clasificación va a ser más práctica? Porque nos menciona, para poder darle un asesoramiento al paciente y al familiar, explicarle qué tanto riesgo de recurrencia tiene el paciente dependiendo su grado de retraso. Si el grado es leve, tiene un alto riesgo de recurrencia, a diferencia que si es moderado a grave, este disminuye. Sin embargo, hay casos moderados a graves que presentan algunos síndromes ya establecidos y como tal esos síndromes por separado pueden tener un alto riesgo de recurrencia. ¿Ok? Aisladamente el retraso mental, si es moderado a grave, tiene un riesgo de recurrencia bajo. Y bueno, esa es la importancia de la clasificación. En cuanto a la etiología, pues saber que todo paciente que llega con retraso mental, la etiología, el 50% de los casos es desconocida, es idiopática. Y se lo atribuyen a un origen poligénico intensificado con factores ambientales. Aparte, pues ya hay diagnósticos y etiologías definidas que te puede llevar a un retraso mental. Tenemos de origen prenatal, algunas alteraciones genéticas, sobre todo las de mayor frecuencia, las anomalías cromosómicas, los errores congénitos del metabolismo, alguna malformación cerebral, algún traumatismo, alguna intoxicación durante el embarazo, ya sea por alcohol, drogas, fármacos, alguna infección durante el embarazo y que pues al nacer el bebito a causa de la infección de la madre también padezca esta enfermedad y como tal pues retraso. Malnutrición grave de origen perinatal, si hubo hipoxia al nacer, si tuvo algún sufrimiento fetal, alguna encefalopatía, algún traumatismo, ya sea por instrumentación en el momento del parto, de origen postnatal, errores del metabolismo, igual traumatismos craneoencefálicos, infecciones, intoxicaciones, malnutrición. Entonces, pues, saber que la mayoría de los casos con retraso mental desconocemos la etiología, ¿ok? Eso es lo que se nos debe de quedar. Sin embargo, pues hay otras etiologías que sí están identificables y para eso tenemos que hacer una historia clínica detallada,
pedir los estudios que nos orienten al diagnóstico que pensamos y pues que no todos los retrasos mentales son debido a alguna causa genética. ¿Okay? En la clínica, nuestro paciente, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Vamos a valorarlo mediante el interrogatorio y nos vamos a dar cuenta de dificultades adaptativas en cuanto al desarrollo psicomotor. Para esto vamos a utilizar el test de Denver y ahí nos vamos a dar cuenta si hay algún grado de retraso. Si el paciente ya es un paciente escolar, de edad escolar, lo que tenemos que preguntar es en qué grado va, si va bien en la escuela. Tenemos que preguntar intencionadamente qué promedio tiene, si ha reprobado alguna materia, si ha reprobado algún grado. Esto nos puede orientar a que hay una dificultad en cuanto a la capacidad de aprender, de adquirir conocimiento. En la capacidad laboral, igual, preguntar intencionadamente la relación social. Retomo el ejemplo de un niño escolar, preguntar si tiene amiguitos en la escuela, si se junta, si tiende a juntarse con gente o le gusta estar aislado, si tiene muchos reportes en la escuela por no saber comportarse dentro del salón, si no sabe seguir instrucciones, y pues bueno. Y el grado de comunicación con los demás, si sabe dirigirse con ellos, dependiendo las personas, si sabe dirigirse con gente grande, si sabe dirigirse con sus compañeros de la misma edad, si tiene cierto grado de dependencia, ya sea para poder comer, poder vestirse, poder bañarse, poder desarrollarse socialmente, que las personas que de plano no pueden hablar con otras personas. También conocer si sabe hacer operaciones sencillas como ir a la tienda, saber cuánto le sobra de lo que está pagando. Y pues bueno, eso se hace en la historia clínica. Ya cuando detectamos algún grado de retraso, vamos a hacer la exploración física y en ella vamos a tratar de identificar rasgos dismórficos, el desarrollo óseo, desarrollo pondoestatural, conocer, valorar el perímetro cefálico, graficarlo y saber si tiene micro o macrocefalia. Recuerden que dependiendo si hay micro o macrocefalia, tiene que ver nuestro desarrollo neurológico. Presencia de visceromegalias, hay muchos padecimientos como mucopolisacaridosis, en los cuales hay presencia de hepatomegalia, esplenomegalia, y estos pacientes tienden a tener retraso mental. Características cutáneas, un ejemplo podría ser las manchas café-leche. ¿Alguien sabe a qué nos puede orientar esas manchas? ¿A qué síndrome? Neurofibromatosis. Ajá. Estos pacientes también tienen retraso mental y lo característico son estas hiperpigmentaciones que tienen. Entonces, ya valorando varios rasgos, pues podemos llegar a una sospecha diagnóstica. Ya que detectamos por la historia clínica y la exploración física el retraso mental, siempre que lo detectemos tenemos que hacer una exploración neurológica detallada. ¿Okay? Si ya valoramos perímetro cefálico, fondo de ojo, valoración neurosensorial y una impresión subjetiva del nivel cognitivo. ¿Cómo realizamos esto? Haciéndole preguntas intencionadas a nuestro paciente, ya sea como alguna ecuación fácil de alguna resta, alguna división, que siga instrucciones, que dibuje algo, que escriba,
preguntas de conocimiento básico como quién es el presidente de México, cosas así en las cuales nosotros podamos identificar el retraso. Y pues esto es de manera subjetiva. Para que sea objetiva siempre le tenemos que hacer un test psicométrico y este va a ser obligado a todos los pacientes con sospecha de retraso mental o que diagnosticamos clínicamente retraso mental. Okay. Los estudios analíticos, como son una biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, estas las vamos a solicitar cuando tengamos la sospecha de que nuestro paciente pueda tener un retraso mental de origen metabólico. Y esto puede pasar en pacientes que tienen daños en el hígado, pacientes que tienen cardiopatías, pacientes que tengan un problema endocrinológico como hipotiroidismo. Entonces, a estos pacientes le vamos a realizar estudios analíticos. Los estudios radiológicos es cuando detectamos en nuestra exploración neurológica alguna anomalía y solicitamos una tomografía o resonancia para valorar si hay una alteración anatómica en cráneo, saber si hay un posible tumor, alguna posible infección, algo que nos pueda descartar o confirmar nuestra sospecha dependiendo, ¿no? de lo más que presente nuestro paciente. Y estudios genéticos, no quiere decir que a todo paciente que sospechemos de origen genético le vamos a hacer un cariotipo, sino que, como ya mencioné, en genética, lo más frecuente que puede tener, los diagnósticos más frecuentes que pueden tener retraso mental van a ser los cromosómicos. Y estos se pueden diagnosticar por cariotipo. Entonces, por el grado de alta frecuencia, por eso podemos solicitar un cariotipo. Ok, pues este es nuestro abordaje diagnóstico para todo paciente que presente retraso mental. Ya les mencioné, hacer una historia clínica completa, valorar con el test de Denver. También saber si hay alguna involución, o sea, que en nuestro paciente se haya desarrollado bien en algunos años y de repente a cierta edad empieza a tener ese estancamiento en que ya no puede progresar. Y conocer a qué se lo pueden atribuir, ya sea alguna infección, a que tomó ciertos fármacos, alguna sustancia, alguna intoxicación, algún traumatismo, la edad de comienzo y las áreas afectadas, ya sea lenguaje, psicomotriz, etc. Pues conocer los antecedentes personales, los antecedentes perineonatales y postnatales, conocer si hay familiares que presenten también retraso mental o algún síndrome ya establecido. Siempre en examen físico, rasgos dismórficos son muy importantes. Esto nos va a ayudar mucho para poder hacer un diagnóstico. Ok. En causas genéticas. De todos los pacientes que puedan presentar retraso mental, el 30% va a ser de una causa genética. Existen 1000 causas genéticas que nos pueden condicionar un retraso mental, sin embargo, no todas son distinguibles y no todas tienen una etiología ya conocida molecularmente. Los síndromes más frecuentes van a ser síndrome de Down y síndrome de X frágil. Entonces, en todo paciente varón que tenga retraso mental aislado, siempre descartar que no sea un síndrome de X frágil, ¿ok? Cuando no nos oriente a otra causa, siempre tenemos que descartar esta.
Bueno, ya entrando a los casos de genética, tenemos los síndromes cromosómicos. Como les mencioné, el síndrome de Down va a ser el más frecuente. Síndrome de Edwards y síndrome de Patau, estos normalmente son incompatibles con la vida, entonces, o son abortados espontáneamente, y si llegan a vivir, son súper distinguibles y suelen vivir por lo mucho 3 años, 3 a 4. Sus rasgos clínicos, dismorfias, conocerlas, y pues bueno. Los síndromes de genes contiguos por microdeleción. Aquí el más frecuente que pueden encontrar en la práctica clínica puede ser Prader-Willi, Angelman y DiGeorge. Entonces, si a alguno de ustedes les toca un caso clínico en el cual su paciente tenga retraso mental, pueden hacer el abordaje por retraso mental y así harían sus diagnósticos diferenciales, eliminando dependiendo el mecanismo. Y de aquí, pues conocer que la pérdida o ganancia del material genético nos puede condicionar retraso mental. Sin embargo, no es proporcional el hecho de que a mayor pérdida de material genético quiere decir que va a tener un mayor grado de dificultad, o a mayor ganancia va a tener mayor dificultad, mayor grado de retraso mental, sino que puede ser una microdeleción y sin embargo el paciente tener un grado 4 de retraso mental. Entonces esto depende mucho del gen específico que se está eliminando o que está ganando de más, o bueno, que se está expresando de más. Entonces, ahí serían síndromes de enfermedades asociadas a retraso mental ligado al X. Pues aquí el más frecuente es síndrome de X frágil. Este se da en su mayoría en los hombres. Y ¿qué otro pueden ver de aquí? Hunter, que es un síndrome asociado a un error del metabolismo. Este lo vamos a volver a ver más adelante. Y pues al menos esos son los que más podrían ver en la práctica clínica. Sin embargo, pues todos son importantes y cualquier paciente pues puede llegar con alguno de ellos. ¿Alguna duda? Mencionó cuáles eran los más comunes. Ajá. Que se mencionó cuáles eran los más comunes de estos, de los asociados ligados al X, perdón. Ligados al X. X frágil y Hunter y Red, tal vez, pero no me suena mucho. Sí, serían más. Leishman también. Ok, gracias. Ok. Y pues sería todo en cuanto a retraso mental. Es algo pues muy sencillo, pero lo importante aquí es que aprendan cómo abordar cuando detectan a un paciente con retraso mental y el abordarlo es más que nada para llegar a un diagnóstico, ¿no? Ok, ¿alguna duda? No, doctora. Y ya, bueno, sí. Y ya después de que detectas como el grado de retraso mental y eso, ¿qué se hace? ¿Se deriva a otra área o le das como seguimiento en cuanto a su avance? Ok, a todo paciente con retraso mental, el manejo, o bueno, como tal no hay un tratamiento para quitar el retraso mental. Sin embargo, sí podemos estimular a los pacientes llevándolos a terapia o llevándolo a escuelas especiales donde enseñen alguna técnica o enseñen al paciente el autocuidado, ¿no? El
el ser lo más independientes que se pueda. ¿Por qué? Porque pues no siempre van a... Lo que se quiere lograr con estos pacientes es que puedan vivir y puedan hacerse las cosas solos, para que no dependan de sus familiares. Entonces, es importante recalcarle a los familiares que tienen que llevarlos a esas escuelas para que aprendan ya sea una técnica como de costura, de algún oficio por el cual puedan valerse por sí mismos, y de esta manera pues también se estimulan más, ¿no? Si estos pacientes no son estimulados, sí puede haber cierto grado en el cual su IQ no es que baje sus grados, sin embargo, el estimularlos sí aumenta su IQ. Aumenta poquito, 3, 4 puntos, pero aumenta, y esos son suficientes para que el paciente pueda hacer algunas actividades esenciales. No quiere decir que de su retraso mental grado moderado vaya a pasar a un grado leve. No es por ahí, pero sí puede aumentar este puntaje en el cual pueda valerse más por sí mismo. Y ese es el propósito con estos pacientes, tratar de que sean lo más autosuficientes posibles. Y ese es el manejo y el asesoramiento que se le da al familiar. Dependiendo si ya tiene algún síndrome, pues valorar algún otro hallazgo que tenga, como un problema hepático, un problema cardíaco. Pero si nada más nos vamos por retraso mental, ese sería el manejo de nuestro paciente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Yo tenía una duda. Ajá. El artículo mencionaba el uso de metilfenidato y otros fármacos. No sé qué tan efectivos pudieran ser. Dependiendo también la causa. Más que nada lo utilizan para que se enfoque más el paciente, ya sea si tiene cierta hiperactividad o cierta dificultad para, ¿cómo se puede decir? Pues sí, para enfocarse. Pero no hay fármaco para que mejore su retraso o no empeore. ¿Sí? Ok, profe, gracias.